Listo, muchachos, buenos días. Vamos a ver entonces un tema que se llama ángulos. Nosotros ya habíamos avanzado en el salón de clases. Vamos a ver la clasificación de los ángulos. Existen tres clasificaciones. La primera es clasificación según su medida. Entonces ustedes recordarán, hay agudos, el ángulo recto, obtuso, llano, cóncavo y completo. ¿Listo? Eso ustedes ya lo conocen. La segunda clasificación es según la suma de sus medidas. Miren muchachos, suma, es decir, que vamos a sumar. ¿Qué es lo que vamos a sumar? Primero, vamos a ver los ángulos complementarios. ¿Qué son los ángulos complementarios? Es una pareja de ángulos, es decir, dos ángulos que la suma de sus medidas es igual a 90 grados. ¿Listo? Los ángulos suplementarios es cuando una pareja de ángulos, dos ángulos, la suma de sus medidas es igual a 180 grados. Es decir, muchachos, miren este ejemplo. Tenemos un ángulo que tiene 38 grados y este ángulo de acá tiene 52 grados. Si sumamos 38 más 52 nos da igual a 90 grados. Quiere decir que este ángulo y este ángulo son complementarios. En este ángulo de acá, por ejemplo, si este ángulo lo llamamos alfa y este ángulo lo llamamos beta, son ángulos suplementarios. ¿Por qué? Este ángulo mide 50 grados más 130 grados nos da igual a 180 grados. Entonces, muchachos, vamos a hacer un ejemplo. Si nos dicen calcular el complemento de un ángulo de 25 grados, ¿qué tenemos que hacer? Pues al 25 le restamos 90 grados. Nos va a dar igual a 65 grados. Es el complemento de un ángulo de 25 grados. Si nos preguntan calcular el suplemento de un ángulo de 110 grados, pues restamos 180 grados menos 110 y nos da igual a 70 grados. Es el suplemento de un ángulo de 110 grados. Listo, muchachos. Entonces, la tercera clasificación es según su posición. Miren, según su posición. Hay tres clasificaciones. Consecutivos. ¿Qué son ángulos consecutivos? Es decir, que tienen que compartir el mismo vértice y deben tener un lado común. Este lado es para ambos ángulos. Quiere decir que el ángulo alfa y el ángulo beta son consecutivos. Siguiente clasificación, ángulos adyacentes. ¿Qué son ángulos adyacentes? Son consecutivos, es decir, que también comparten el vértice, tienen el mismo vértice y tienen un lado común. Pero también sus lados no comunes forman una línea recta, es decir, que ellos también son suplementarios. La suma de estos dos ángulos, del ángulo 1 y el ángulo 2, suman 180 grados. Si este ángulo mide 45 grados, este ángulo de acá, el ángulo 2, tiene que medir 135 grados. Por último, opuestos por el vértice. Siempre acuérdense de la letra X que se forma. ¿Por qué se llaman opuestos por el vértice? Tienen el mismo vértice, pero sus lados están contrarios. ¿Listo? Son prolongación del otro. Los ángulos opuestos por el vértice, como este ángulo 3 y este ángulo 4, son opuestos por el vértice y son congruentes. ¿Qué quiere decir que sean congruentes? Tienen la misma medida. Si el ángulo 4 mide 52 grados, el ángulo 3 también va a medir 52 grados. Bueno, muchachos, vamos a hacer este ejemplo número 1. Tenemos que encontrar la medida de estos cuatro ángulos. ¿Listo? Miren. Y nos dan la medida del ángulo COD. Mide 34 grados. Vamos a encontrar la medida del resto. Como ya lo había dicho, este ángulo COD es un ángulo opuesto por el vértice con el ángulo AOB. Al ser opuestos por el vértice, quiere decir que tienen la misma medida. Va a medir 34 grados. ¿Listo? Entonces, vamos a encontrar la medida de este ángulo de aquí, del ángulo AOC. Entonces, al ser un ángulo suplementario con el ángulo COD, lo único que tenemos que hacer es restar 180 menos 34 y eso nos va a dar 146 grados. Este ángulo AOC mide 146 grados. Y al ser opuesto por el vértice con este ángulo, con el ángulo BOD, decimos que también son congruentes y medirían 146 grados. Si sumamos los cuatro ángulos, nos da todo un giro completo. ¿Cuánto es un giro completo? La suma de los cuatro ángulos nos debe dar 360 grados. Por último, hay un ejemplo de unos profesores que habla sobre una torta, un ponqué. Ellos llevan media torta. ¿Qué es media torta? Es como si partiéramos aquí por la mitad y tenemos media y media torta. Entonces ustedes imagínense en cuántos grados mide esta media torta. Hay un profesor que hace un corte que es igual
a 97 grados con este ángulo. Lo que ustedes tienen que averiguar es cuánto mide el ángulo de acá. ¿Listo, muchachos? Eso es todo por hoy.